Vamos a ver el día de hoy lo que se refiere a las reformas políticas y económicas en la República Popular China. Realmente vamos a identificar la República Popular China. Nos faltó identificar algunos de los elementos porque hemos visto nosotros la Revolución Rusa, eh, hemos visto el tema principal de la Revolución Cubana. Y vamos hoy a puntualizar algo más de la Revolución China. Hemos visto cuándo se va presentando el proceso, esta perspectiva, pero vamos a mirar algo sobre esta revolución. Vamos a ver en un video corto de 4 minutos simplemente los elementos clave de la Revolución China y cómo se va generando hasta presentarse ya realmente esta República Popular China. Y vamos hoy a ver estas reformas. Bien, como pueden observar, es una síntesis bastante corta, pero concisa de los elementos puntuales de la Revolución China. Llegamos para 1949 a conformar la República Popular China establecida por Mao Zedong. Esto no olvidarse. Dentro de esta consideración, el Partido Comunista será el que gobierne realmente. Bajo el sistema comunista establecido por Mao Zedong, las condiciones de vida del pueblo chino mejoraron. Es decir, que la vida del pueblo realmente mejoró. Pero también sucedió otra situación. Se estancó. No había realmente un mando en el cual podamos vislumbrar cuál era la finalidad última del proceso de la República Popular China. Podía instaurarse tal vez como un gobierno comunista como el de la Unión Soviética, por eso también Mao Zedong en la primera parte nombra una República Soviética China. Podía ser tal vez que se estanque en un cierto punto como Cuba. Claro que debemos entender que a Cuba tiene un cerco por los Estados Unidos. Hay algunas diferencias, evidentemente. Pero había este inconveniente. Aun cuando mejoró, no se sabía realmente cuál era el rumbo que debía tomar la República Popular China. Aun cuando es establecida la República Popular China por Mao Zedong, a la muerte de este en 1976, se da un cambio. Le sucede al mando Deng Xiaoping. Después, es decir, aquí muere Mao Zedong y le sucede Deng Xiaoping. Y comienza a cambiar la perspectiva de China. Si nos damos cuenta en la actualidad, y en lo posible, si tenemos tiempo, veremos videos sobre esto, un planteamiento de por qué China ha llegado a ser lo que es y no se ha estancado, por ejemplo, como Cuba, o lo que sucedió con la Unión Soviética que se separó. Realmente está en Deng Xiaoping el punto principal del cambio, del inicio del cambio. Como nuestro tema es las reformas políticas y económicas de la República China, pero obviamente basándonos en la historia del proceso principal de lo que se refiere el video, es decir, la Revolución China o Guerra Civil, porque realmente fue una confrontación entre dos partidos políticos chinos, el uno obviamente impulsado por los Estados Unidos y el otro guiado por la visión comunista. Para los chinos desde Xiaoping fue la modernización china, el desarrollo económico, el impulso principal. Podemos enunciar que la modernización es el centro del cambio de Deng Xiaoping. No centrarnos ya solo en la perspectiva del cambio hacia lo comunista, sino basarnos en esa perspectiva, pero modernizar y generar un desarrollo económico a la par.
Si nos damos cuenta en la actualidad, en China existen empresas privadas, existe capital externo, es decir, China es comunista porque el Partido Comunista domina, pero en realidad existe esta relación entre lo privado eh, y lo público en el sentido propio de la organización. Dentro de esta consideración, entonces, Xiaoping impulsa la modernización, un desarrollo económico, ya lo vamos a ir viendo en qué puntos, pero sin quitarle el control al Partido Comunista. Una de las críticas que pueden ser visibilizadas desde afuera a la cosmovisión china y en los procesos, por ejemplo, de lo último que nosotros hemos estado viendo a raíz del virus originado en ese mismo lugar, muchos de los partidarios del Partido Comunista y de quienes gobiernan realmente China censuran muchas de las posturas en contra del partido. Eso es algo muy propio de los partidos o de los movimientos comunistas. También sucedió en Rusia, muchas de las perspectivas que estaban en contra eran censuradas de una u otra forma. Entonces, por más que existan empresas privadas y el capital sea un elemento fundamental para China, el Partido Comunista controla todos los elementos internos. Y esto le dio énfasis Xiaoping desde la muerte de Mao Zedong, pero sin Mao Zedong no hubiera existido esta República Popular China. Vamos puntualizando algunos elementos para comprender sobre todo las reformas que están guiadas a la modernización en cuanto a las reformas en sí mismo. Dentro de esta consideración, tras las grandes cantidades de capital proveniente del extranjero, se podría acelerar la modernización, planteó Xiaoping. Entonces, uno de los elementos para el desarrollo económico, principalmente, fue el aperturar la llegada de capital externo. Entonces, el capital extranjero fue fundamental. Dentro de este punto, China decidió participar en la economía internacional. Entonces, China no se cierra como otros países. China participa activamente de lo que es la economía internacional. Bien, dentro de esta postura principalmente le permite la participación de la economía internacional, de la inversión de capital externo, modernizarse. Si nosotros vemos la China actual y todo el proceso de incursión económico, tecnológico que tiene China, es gracias a este cambio de perspectiva, a la incursión y como yo les decía alguna vez, algo que es propio del capitalismo es que se moldea, se adapta mucho a cualquier modelo político. Aún así, China, como podemos ver, es una república popular, comunista, socialista. Y el capitalismo como modelo económico se ha adaptado a la perspectiva. Entonces, realmente, tal vez en este punto, en algunas partes, tal vez Marx no estaba del todo en lo correcto, digamos, o tal vez no vislumbró la posibilidad del capitalismo de moldearse tan bien a cualquier modelo, a los modelos ecologistas, se adapta el capitalismo, a los modelos comunistas, depende mucho del país el objetivo que quiera. Y la modernización, como fue su punto central para China, entonces necesariamente necesitaban capital externo, no podían sustentarse internamente. ¿Y qué es lo que hace China como todos los países que comienzan a modernizarse? A copiar. Es típico de cualquier país.
y luego a mejorar eso que se copia. Lo mismo hizo Japón. Por ejemplo, si nosotros vemos un auto japonés, suponemos toda la tecnología que supone Japón en la actualidad, fueron copias de los modelos anteriores. Así se llega a la modernización de todos modos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, críticas? Bien, con este propósito se adoptaron varias leyes a fin de crear un ambiente sobre todo atractivo a los capitales extranjeros, fomentando la apertura de mayores sectores del país hacia la producción, comercio, inversión. Es lo que siempre se propone dentro de estas perspectivas. Voy a puntualizar en la economía doméstica 4 elementos de modernización, pero sobre todo, para que este capital extranjero llegue, se generaron varias leyes, donde lo que nos interesa a nosotros más que la normativa es principalmente que lo que se quería, bueno, lo que se quería era el impulso de la modernización, pero sobre todo en los sectores que se fomentaron estas leyes o estas normas: comercio, inversión, producción. Es lo que más le interesa al capital externo, que pueda haber flujo libre, que pueda haber un comercio libre, si se dan cuenta, sobre todo en el comercio, y nos puntualizamos, por ejemplo. ¿Qué pasa en un comercio de índole comunista? La idea es que la mayor cantidad del dinero vaya a la cantidad general de las personas, y se opone mucho al libre mercado, a la perspectiva de la libre competencia. Los chinos dijeron: no, vamos a abrir la posibilidad al comercio, vamos a competir, vamos a intentar competir con lo que la realidad nos muestra, porque si no, hubiera sido tal vez un país como Corea del Norte, como Cuba, o hubiera sido extinguido por otro modelo que no sea el comunismo. Por eso se sostiene también la China en la actualidad. Y vamos con los elementos puntuales de la economía doméstica, lo que se cambió. Economía doméstica. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Solo se me prendió el audio, disculpe, Licen. No hay problema, pero si tienen dudas o tienen algo que objetar, cualquier cosa, o que aportar, estoy abierto a esa posibilidad. En cuanto a la economía doméstica, hay 4 elementos de modernización. ¿En qué nomás se modernizó o se intentó modernizar? Fue principalmente en la agricultura, y a tener una producción moderna de agricultura, en la industria, en la ciencia y la tecnología y en la defensa nacional. Sabemos muy bien que la mayoría de los productos que se generan en los Estados Unidos están a cargo de industrias en China. Fue una forma en la cual China pudo introducir capital externo y posteriormente generó industria propia. Además de la industria, como les digo, la defensa, sabemos que China tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo en número, y además en armamento son potencia, tal vez no en todos los elementos, pero sobre todo en ejército es el más grande. Invirtieron mucho en ese ámbito y sobre todo en ciencia y tecnología. La universidad china y sobre todo la inversión en tecnología ha sido uno de los elementos más apreciados del proceso que ha tenido la República Popular China. Todo el estudio y el análisis, por ejemplo, también el tener inversión para
comprender, integrarse dentro del proceso de lo que es el entendimiento del universo, cohetes, todo eso es parte de la ciencia ligada a la tecnología. Entonces, la universidad, así como toda la industria que apoya la tecnología, han sido elementos fundamentales. Y miren cómo se lo plantea como economía doméstica. Es decir, que a partir de esa inversión externa voy creando una industria propia, ciencia, tecnología que parta desde el mismo conocimiento propio del lugar. El sistema de agricultura colectiva y las formas de contratar la tierra, de tratar la tierra fueron sustituidas. Principalmente se cambió la forma en la cual se entendía la industria, la agricultura. En el ámbito político, las reformas tenían como objetivo la reducción del nivel política heredada del gobierno de Mao, principalmente que se distancia Xiaoping de Mao Zedong. Si vemos en Mao Zedong, principalmente es un gobierno comunista, con todas las perspectivas comunistas como Rusia. Se priorizó al pueblo, pero no había inversión externa, había que delimitar propiamente la separación entre lo que es un capitalista y un comunista, todos los elementos basados en Marx. En esta consideración, la política cambia hacia una expansión. Las reformas iniciadas por Xiaoping lograron que China pasara del socialismo a una economía de mercado socialista. Entonces, estas reformas hacen que dé un salto la República Popular China, de ser socialista, diría socialista comunista, a tener una economía de mercado socialista. Es decir, tener un parámetro en la economía mundial desde su perspectiva socialista. Economía de mercado. Con esta perspectiva, obviamente, se va a priorizar a la gente y demás consideraciones que son propias del socialismo, pero va cambiando un poco la perspectiva. Al principio, con Mao Zedong, directamente se quiere que sea un comunismo, la dictadura del proletariado, lo que dijo Marx. Todos los ámbitos plasmados, como lo hizo Rusia. Con Xiaoping, en realidad cambia esta perspectiva y se abre al mercado, a la economía mundial, a la perspectiva del comercio, y ya pasa a ser más un socialismo como tal, un socialismo populista, porque el partido comunista determina, como en todo, como decirlo, en todo país o en toda región comunista, el Partido Comunista determina qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Prácticamente los miembros del partido están determinando las leyes, las normas, quiénes son censurados, quiénes no. Pero aún así, por ejemplo, ya existen empresas privadas, universidades privadas, es decir, que se cambió la perspectiva inicial de Mao. Obedece a un principio fundamental. China no podría abrirse a Occidente si no se tomaban precauciones para preservar su independencia. Es decir, que Xiaoping logró integrar los dos elementos, tanto el capitalismo y, como podemos ver en algunos reportajes, sobre todo ya la China actual no es la China de Mao y no toda la educación es gratuita, ni todo el acceso es gratuito. Ya no es tan comunista, diría yo, pero tiene el grado de socialismo, que hay muchas cosas que la gente tiene acceso. Por lo tanto, China se ha ido convirtiendo dentro de esta perspectiva, desde mi punto de vista, sí, a esta economía de mercado socialista y sobre todo al cambio. Bien, entonces vamos a cerrar ahí. Si no hay dudas, preguntas, inquietudes, es un tema sencillo que nosotros hemos estado hablando y hemos visto en algunas partes sobre China.
Era necesario puntualizarla porque sobre Rusia hemos hablado, hemos visto un video sobre la Revolución Rusa, los procesos, hemos visto sobre China, Cuba, y vamos a ir cerrando esta perspectiva de las revoluciones socialistas del siglo XX y estaremos en la siguiente parte ya hablando de los movimientos que se relacionan con esta perspectiva, pero ya en puntos o elementos centrales, con perspectivas propias de la tecnología, de la relación, de la creación de otros movimientos sociales que impulsan también estas perspectivas. Bien, jóvenes, con eso cerramos.